Hay una familia San Juan del Río, que a un cierto momento se dieron cuenta que había en las casas de los ranchos muchos niños y niñas con parálisis cerebral, y a los papás les daba vergüenza sacarlo de la casa, así como que si fuera una maldición tener un niño con parálisis, mientras no. Entonces, unas familias de San Juan del Río, viendo esta realidad, hicieron un discernimiento a la luz del Evangelio. ¿Qué podemos hacer nosotros para todos estos niños y niñas que viven recluidos en las casas? Hay que hacer algo. Si son personas humanas, tienen nuestra misma dignidad de personas humanas, por lo tanto no los podemos tener marginados. Nosotros, los que vamos a misa los domingos, que escuchamos el Evangelio, que nos comulgamos con Cristo, esa comunión que hacemos con Cristo, luego hay que vivirla, si no, ¿para qué? O sea, la comunión con Cristo, si Cristo ha pedido de que nos comulguemos con Él, es porque quiere que luego vivamos esa comunión que hacemos con Él fuera del templo, viendo la realidad en la cual vivimos. Hay que ver la realidad, no estar ciegos. Para hacer algo, ¿qué cosa? Para poderla cambiar. No vamos a cambiar obviamente la economía global. La globalización no la vamos a cambiar nosotros. Las estructuras políticas de nuestro país no las vamos a cambiar nosotros. Pero las pequeñas situaciones de pobreza, las pequeñas situaciones de problemas que tenemos en la parroquia, alrededor de nuestras casas, si abrimos los ojos y si la empezamos a ver, entonces tenemos también luego que preguntarnos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? O sea, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos habla de solidaridad, de caridad, de amor, de misericordia, de perdón, etc. Hay que ponerlo en práctica. Y entonces, discernir la realidad a la luz del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para indignarnos nada más? ¿Para indignarnos nada más? Hay personas que salen de la misa en la Ciudad de México, aquí no sé, pero en México, salen de la misa, ven afuera del templo, siempre hay personas que piden una monedita, etc., ¿no? Y cuando salen se ponen a mirarlas y se indignan. Mira cuántos pobres hay, mira, tienes que venir siempre aquí, estos pobres mugrosos, se indignan. Sí, pero con la indignación no cambia la realidad. ¿Sí? Y no es así que se pone en práctica el Evangelio, que se vive la fe, sino más bien hay que empezar a pensar, a discernir, a orar para ver qué podemos hacer. ¿Quiénes? En lo personal. Claro, en lo personal puedo hacer algo, seguramente, pero este proyecto es sobre todo para la comunidad parroquial y para todos los grupos de la parroquia. Fíjense, en la parroquia existe el grupo de pastoral social. Muy bien, este es un proyecto de pastoral social, pero es exclusivo para el grupo de pastoral. ¿Y todos los demás qué? ¿Qué? Es que todos tenemos que poner en práctica la fe, vivir con obras la fe. No solamente lo de pastoral social, tiene que discernir la realidad para ver qué pueden hacer e ir cambiándola poco a poco. Y los que cantan, ya cuando termina de cantar en la misa, ¿qué? ¿Cambia la realidad? No. Y entonces la fe es demasiado poca. Si nada más se agota en el canto, las catequistas es un excelente servicio que dan a la comunidad cristiana, al Señor, excelente, pero cuando termina su hora de catequesis, que la realidad no cambia,
La realidad no cambia. Los pobres siguen siendo pobres, los que sufren siguen sufriendo, los enfermos solos en los hospitales siguen estando solos en los hospitales. No hay ni siquiera a veces quien les pueda dar de comer si son inhábiles. ¿A quién le toca? A nosotros, los discípulos del Señor. ¿Somos o no somos discípulos y discípulos del Señor? Nos toca a nosotros. Tenía 18 años en Italia, yo iba a una parroquia de periferia, una parroquia pequeña de periferia, y conocí al grupo de jóvenes, más de 80 jóvenes, una parroquia chiquita, más de 80 jóvenes, ¿sí? Chicas y chicos, que el 8 de diciembre de cada año se consagraban a María haciendo el voto de castidad. Fíjese, jóvenes, pero jovenazos, chicas. Luego asumían como compromiso todo el año de ir en las casas donde había personas ancianas, solas, discapacitadas, todo el año, 365 días, día y noche, se turnaban para atenderlos hasta que se morían. Pero todo el año se turnaban para dar este servicio. Por lo tanto, si lo podían comer, les daban de comer en la boca, ¿sí? Y los lavaban, los bañaban, les atendían la casa, etc. Ma es una cosa maravillosa. Yo tuve una crisis vocacional a los 18 años, pero viendo a esos jóvenes y el párroco que ayudaba, que formaba al servicio, a vivir la fe concretamente, digo, bueno, yo también. Entonces como que me animé. Después de muchos años, esto para que vea cómo es el destino, ¿no? La vida. Después de muchos años, un día me puse a pensar y recordaba a este párroco maravilloso que fue el que dio aliento a mi vocación. Un párroco maravilloso. Y yo estaba en San Juan de Río, él estaba en Italia, en Como. Pensaba en él, digo, cómo me gustaría verlo. Pasé frente al salón de la comunidad donde está el televisor, prendí el televisor, lo puse en el noticiero italiano y que no veo su foto. La foto de este párroco me impactó porque pensaba en él y veo la foto, asesinado. Un drogadicto le dio una cuchillada y lo mató, para que él vea, ¿no? Era tan coherente que supo hasta dar la vida, ¿no? La vida por su fe. Bien, este es el proyecto, ya se lo he descrito en rasgos generales, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué discernir? Ahora, aquí escribí, para aterrizar la doctrina social de la Iglesia. Sí, ¿por qué? Porque en la pastoral social se estudia también la doctrina social de la Iglesia. O sea, toda la enseñanza que viene de la Sagrada Escritura, del Evangelio, ¿sí? Y que la Iglesia ha sistematizado en un conjunto de ideas que se llama doctrina social, porque es una doctrina que nos ayuda sobre todo a construir una sociedad mejor y a dar vida al reino de Dios, al reino de Dios. Por lo tanto, vienen los alumnos en México a estudiar con nosotros, estudian doctrina social, salen y me dicen, ¿y ahora qué? Y ahora que sabemos toda la doctrina, ¿qué? Hay que ponerla en práctica, sí, pero ¿cómo? Discierne evangélicamente tu realidad, ponte de acuerdo con tu grupo de jóvenes o con las catequistas, con las del coro, con el grupo de pastoral social, con el grupo de Biblia. También hagan algo, viva la comunión que hacen los domingos, sí, vívanla concretamente. Y cuando se unen en el nombre del Señor, iluminados por el Espíritu Santo, haciendo oración, cuando se unen con este objetivo,
de poner en práctica la fe en obras concretas, el discernimiento evangélico de la realidad social, van a ver cómo cambia la realidad social de la parroquia donde vive. No se les pide de cambiar el mundo, tampoco a México, tampoco a su diócesis, pero a su parroquia sí. A los cristianos, discípulos, a los discípulos del Señor les corresponde el reto de cambiar la realidad, aterrizar la palabra de Dios, aterrizar la fe, ¿sí? Y aquí escribo aterrizar la doctrina social. Y también para que el Evangelio se haga historia real. Por eso que es importante el discernimiento evangélico de la realidad social para transformarla. Y sobre todo los laicos, a las laicas, a los laicos, la responsabilidad de cambiar la realidad social, sí, porque son expertos por su índole secular. Los laicos tienen más capacidad para poder cambiar la realidad social. Y para poderlo hacer necesitamos motivaciones interiores, la fuerza de la fe, el impulso del espíritu y el poder de la oración. Si no, no se logra. En efecto, es una experiencia práctica y también es una experiencia mística, no mastica, mística, esta experiencia de cambiar la realidad social. Discernir, en efecto, es un arte que nos permite analizar determinadas situaciones, estas periferias existenciales, ¿sí? Estas situaciones de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de abandono. Piensen un momento, cerca de ustedes, ¿dónde viven ustedes? ¿A poco no hay ninguna situación, problema? ¿No hay ningún caso al cual ustedes pudieran darle una mano, con los cuales ser solidarios para cambiar ciertas realidades? Y cuando les mencionaba los niños y niñas con parálisis cerebral, les decía que unas familias de laicos se pusieron de acuerdo y construyeron una casa que se llama La Sonrisa de Dios. Es para niños y niñas con parálisis cerebral. Ya llevan más de 15 años trabajando, sin ningún financiamiento. Todo depende de la providencia, pero tuvieron la valentía, la audacia de aterrizar la fe, poner en práctica la fe, ¿sí? Construyendo esta maravillosa obra, que obviamente es obra de Dios, pero Dios se sirve de ti. Él no hace nada sin tus manos, sin tus brazos, sin tu mente, sin tu corazón. Él no hace nada. Eso es el discernimiento evangélico de la realidad. Todos los días continuamente hacemos discernimientos, ni cuenta nos damos. Por ejemplo, ¿por qué están aquí en este momento ustedes? ¿Por qué deben haber hecho un pequeño discernimiento y han tomado la decisión de participar a este brevísimo curso de pastoral social para aprender el discernimiento evangélico? Hay otros que no han venido por X razones, pero qué importante, ustedes hicieron esta pequeña elección, discernimiento, pensaron con inteligencia, conocieron la propuesta, ¿sí? En conciencia sintieron que pudiera servirle y eligieron estar aquí. Este es un discernimiento. Para poder hacer el discernimiento evangélico, sí, obviamente utilizamos las mismas facultades de inteligencia, la libertad, la conciencia, la voluntad. Por eso estamos aquí. Y luego, ¿cuántos otros discernimientos hacemos en la vida? Hay discernimientos que son corrientes, ni cuenta nos damos. Mientras hay discernimiento acerca, por ejemplo,
de qué partido, a quién voy a votar, a quién voy a dar el voto. Eso es discernimiento. Es un discernimiento que tiene más peso. Estoy pensando en mis jóvenes, cuando estuve en la dirección del colegio, cuando llegamos al final del tercer año de preparatoria, los alumnos y alumnas del tercer año de preparatoria había que acompañarlos para que hicieran este discernimiento acerca de la carrera universitaria. Es un discernimiento muy importante, muy significativo. Y entonces a veces me ponía a escuchar. Tú escogiste de ser abogado, con todo respeto a los abogados presentes, ¿sí? Ser abogado, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué optas por la abogacía? Es porque, me decía el muchacho, es porque tengo dinero seguro. O sea, lo hago por dinero, porque por lo menos voy a comer algo, ¿sí? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Filosofía. ¿Y por qué filosofía? Sí, estudiar filosofía quiere decir luego morir de hambre. Morir de hambre. ¿Por qué lo haces? Porque me gusta, porque siento pasión por la filosofía. ¿Ves que adoptaron criterios diferentes para hacer la elección? Uno se dejó guiar por el egoísmo, o sea, me hago abogado porque luego seré rico. Sí, y el otro dice, no, lo hago por pasión, para realizarme como persona. En efecto, para hacer un discernimiento correcto, un discernimiento eficaz, sano, es importante que se haga siempre a la luz de una motivación, de un criterio o de un valor, el valor del dinero, el valor de la realización. O también hay personas que dicen, yo voy a escoger medicina porque quiero ayudar a los enfermos, y sobre todo a los enfermos que no tendrán nada para pagarme, ¿sí? Y lo he escuchado. Y otros, voy a ser misionero, ¿sí? ¿Para qué quiere ser misionero? Pues para conocer el mundo. No, momento, ¿sí? El misionero no es que... No se hace un misionero para conocer el mundo, ¿sí? Se hace misionero para vivir el discipulado del Señor de una manera plena, ¿sí? Y con un amor visceral, profundo, de entrega al Señor, de consagración a su obra. Fíjense, las motivaciones son muy importantes para poder hacer el discernimiento. Ahora, cuando los criterios y los valores para discernir los tomamos del Evangelio, ¿cómo se llamará el discernimiento? Evangélico. ¿Me entienden? Discernimos continuamente, hacemos elecciones continuamente, ¿sí? Elegimos algo continuamente, sí. Bien, y lo hacemos siempre a la luz de algún valor o algún criterio. A veces son criterios sanos, a veces no son sanos. A veces son criterios humanos, a veces son criterios cívicos. Pero cuando el criterio que nos guía, nos ilumina para discernir la realidad concreta en la que vivimos, para poderla cambiar, cuando los valores son del Evangelio, el discernimiento se convierte en discernimiento evangélico. Lo puedo hacer solito, de acuerdo, pero también este discernimiento evangélico se puede hacer grupalmente, con el grupo de pastoral social. Puedo discernir la realidad, buscar la voluntad de Dios para poder cambiar la realidad social. Lo puedo hacer con el grupo de Biblia. Hay grupos que estudian Biblia. El grupo de Biblia también, a un cierto momento puede decir, el Señor nos pide de aterrizar la fe, de que la fe se haga historia, de que el Evangelio se haga historia, para cambiar la realidad, las pequeñas realidades concretas en las cuales nosotros nos movimos, ¿sí? No cambiar el mundo, cambiar las pequeñas situaciones, problemas en las cuales nos encontramos. En grupos, también el grupo de canto, el grupo de catequistas, etc. Qué importante es
que logren asumir alguna responsabilidad social, o sea, que logren aterrizar y llevar a la práctica la fe en algo muy concreto, como grupo, como comunidad cristiana, como discípulos del Señor. Esto es, sí, discernir evangélicamente. Cuando este discernimiento normal que hacemos continuamente se centra en buscar la voluntad de Dios para actuar sobre mi realidad personal o social, iluminados por los valores del Evangelio, entonces este discernimiento se convierte en discernimiento evangélico, ¿sí? Evangélico. Lo encuentran, ya vamos a la página 6. La página 6, lo que tiene el librito, ¿sí? En efecto, es aquí cuando hablamos del discernimiento evangélico. Cuando nuestro discernimiento se centra en buscar la voluntad de Dios en nuestra vida personal, en la realidad social que nos envuelve, entonces hablaremos de discernimiento evangélico. Será tal entonces si nuestro objetivo consiste en valorar la realidad a la luz de los principios y valores del Evangelio. Se trata evidentemente de una experiencia para hombres y mujeres de fe y dóciles a la acción de ¿quién? Del Espíritu Santo. Discernir religiosamente es interpretar entonces la realidad en la que vivimos a la luz del Evangelio y de la DSI. ¿Qué es la DSI? La doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? La doctrina social. ¿Por qué? ¿Por qué llevo a colación la doctrina social de la Iglesia? No, porque si queremos actuar socialmente bien, con resultados concretos, entonces debemos de acercarnos a la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? A todos los principios que la doctrina social de la Iglesia nos surte para poder ser más eficaces, ¿sí? En este discernimiento evangélico. El Evangelio encontramos los valores, sí, pero reto a todos ustedes a encontrar en el Evangelio el valor de la dignidad de la persona humana. No está escrito en el Evangelio. La palabra dignidad de la persona humana no lo encuentra. La palabra bien común no lo encuentra en el Evangelio. El Espíritu sí, pero las palabras no. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Por eso que estoy justificando el porqué de la doctrina social de la Iglesia. Porque la doctrina social de la Iglesia lo que hace es explicitar, sistematizar lo que encontramos en el Evangelio en espíritu. Pero necesitamos también un lenguaje comprensible, social, comprensible. Y este trabajo lo hace el magisterio de la Iglesia, o sea, la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, el valor del bien común, el valor de la dignidad de la persona humana, el valor de la solidaridad, el valor de la caridad, etcétera. Sí, todos estos valores, los términos, los conceptos, nos lo proporciona la doctrina social de la Iglesia. Es por eso que menciono siempre la doctrina social. ¿Qué método se utiliza en el discernimiento evangélico? ¿Cuál será el método? Es el mismo de los documentos de las conferencias episcopales mexicanas. El documento de Medellín, el documento de Puebla
el documento de Santo Domingo, el documento de Aparecida. ¿Cuál es el método que se utiliza en los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas, que deberían haber conocido todos? ¿Cuál es el método? El del ver, juzgar, actuar, ver. ¿Sí? Si no ves bien, ponte los lentes como el Marcich. Si no ves bien, ponte la lente. Pero lo importante es saber ver. Ver, analizar, escrutar, discernir la realidad social en la que tú vives, en la que vivimos. Ver, luego juzgar. ¿Cómo voy a juzgar? Ver y juzgar. ¿Sí? ¿Cómo voy a juzgar? ¿A la luz de qué voy a juzgar? A la luz del Evangelio, discernimiento evangélico. Pero en el Evangelio los principios no son muy explícitos. Y entonces, ¿quién nos ayuda a captar los principios fundamentales del Evangelio? La doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El magisterio, a través de su doctrina social, nos ayuda a sistematizar lo que ya encontramos en el Evangelio, ¿sí? Lo encontramos en espíritu. Entonces, por eso que es importante en pastoral social, un pequeño curso de doctrina social, sí, es importante tener, porque así se puede discernir mucho mejor. Nos ayuda muchísimo a discernir la realidad social, no la del mundo. No nos vamos a cambiar el mundo, tampoco vamos a cambiar a México, que no se dan cuenta que cuántos conflictos, qué problema para ponerse de acuerdo, ¿sí? Lo que son los diputados federales, los senadores, qué pleitos, qué riñas, etc. Imagínense si nosotros vamos a cambiar a México, pero podemos cambiar las pequeñas realidades donde vivimos. Eso sí. Discernir evangélicamente significa descubrir qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios pide a tu grupo de catequistas, a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de pastoral social, a tu grupo bíblico, a tu grupo litúrgico, a las ministras de la Eucaristía, sobre todo las ministras de la Eucaristía, los ministros, más posible, tiene en sus manos a Cristo continuamente, pero Cristo se ha ofrendado, Cristo ha derramado su sangre, ha entregado su cuerpo, y por lo tanto hay que, también nosotros llamados a entregar nuestro cuerpo a los pobres, o sea, hacer todo lo posible para ir cambiando la realidad social en la cual vivimos. Y luego en el libro llegaremos al punto de los pasos, o sea, luego hay que organizarse, como hicimos con los jóvenes del rancho, que nos organizamos y por lo tanto, después de haber orado siempre, no nos organizamos, quién consiguió el cemento, quién la arena, quién la grava, quién la varilla y todo el material. Ya cuando teníamos el material, y ahora ¿quién va a construirlo? Todos. ¿Cuándo? Los domingos. Y en 4 domingos, 5 domingos, construimos y terminamos dando gracias a Dios que nos había permitido, sí, concretizar nuestra fe, sí, concretizarla de veras y solucionar un problema muy concreto presente en la comunidad. Me estoy repitiendo porque quiero que salgan con ideas muy precisas, muy claras, ¿sí? Acerca de qué es el discernimiento evangélico de la realidad social. ¿Para qué? Lo he repetido 20 veces. Para transformarla. Discernimiento. ¿Qué es discernir? Tomar decisiones. Ahora, se puede tomar decisiones, en un cierto momento
estoy desempleado, se me ofrecen 2 trabajos, ¿cuál es el criterio por el cual optará por el trabajo que te conviene? ¿Dónde te van a pagar mejor? Este es un criterio, ¿sí? Lo hacemos naturalmente, todos los días. Hay discernimientos que son así muy espontáneos, ni cuenta nos damos, pero hay discernimientos que son de mayor peso. Cuando en lugar del egoísmo, el criterio que nos ilumina, cuando analizamos la realidad, es el Evangelio, entonces se llamará discernimiento evangélico de la realidad social para transformar. Es deber de la Iglesia, entonces, escrutar a fondo los signos de los tiempos. Escrutar a fondo, ahora, ¿qué son los signos de los tiempos? ¿Por qué hablo de signos de los tiempos? No, porque para poder transformar la realidad social, ¿sí?, hay que dejarse impulsar por las ideas positivas, por los planes de Dios. ¿Qué son los signos de los tiempos? Son los planes de Dios. Son los proyectos de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Esos son los signos de los tiempos. Un signo de los tiempos para nosotros los creyentes hoy es seguramente este huracán que se llama Francisco. Es un huracán, no sé si se dan cuenta, pero es un huracán de ideas, de propuestas, pero con una coherencia que es verdaderamente extraordinaria. Es un signo de los tiempos. Tener a Francisco ahora como timonel de nuestra barca, la Iglesia, es un privilegio. Ahora se trata de seguir sus orientaciones, su ejemplo, y eso sí es difícil. Pero signos de los tiempos, sí, normalmente son fenómenos positivos que se dan en la historia, pero para nosotros, los creyentes, signos de los tiempos son los indicios de los planes de Dios, los signos, los indicios de la voluntad de Dios. Hoy, aquí, en mi comunidad, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Los indicios de los planes de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sin embargo, existen también otros signos que no son propiamente signos o indicios de la presencia de Dios en nuestra comunidad. Son indicios de la ausencia de Dios en nuestra comunidad. Sobre esos signos de la ausencia de Dios habrá que trabajar, habrá que discernir. Son los problemas de la pobreza, de la miseria, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperanza. ¿Cuántas personas viven dramáticamente esta desesperanza? Las noticias que me llegaron ayer, sí, que escuchamos ayer, yo estoy muy atento a los noticieros europeos y del mundo. Por lo tanto, todas las noticias que me llegaban, digo, caray, que un joven sí mata a otros en el aeropuerto de Los Ángeles. Luego, un joven homosexual que se aventó del 6º piso porque los compañeros se burlaban de él, etcétera. Sí, una madre que mata a sus 3 hijos y luego se suicida a sí mismo. Personas abandonadas. El otro día nos llamaron a atender a un difuntito, tenía 6 días solo, de muerto, solo 6 días, nadie se había dado cuenta que había muerto. Imagínense qué olor de ese cadáver. 6 días en un cuartito de la Ciudad de México, solo. Ni los hijos cuenta se dieron de que el padre estaba muerto. Estas son las periferias donde el Papa quiere que vayamos a practicar el discernimiento evangélico.
Si no lo hacemos nosotros, que estamos llenos de Espíritu Santo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, dice que vamos a misa los domingos, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, que nos comulgamos con el cuerpo de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Díganme ustedes. Es un reto para todos, es un reto, pero debemos de, con entusiasmo, alegría, vivir la fe, poner en práctica la enseñanza de Cristo, del Evangelio. Y creo que el método mejor para poder poner en práctica la fe es el discernimiento evangélico de nuestras pequeñas realidades sociales en las cuales vivimos. Yo viví 10 años con mis indictos, hermanos indictos, ¿sí?, de la Huasteca hidalguense, los náhuatl. Cuando llegaban los nortes fríos, apenas se parece, pero cuando llegaban los nortes fríos, los niños, las niñas no podían salir de su choza para ir a la escuela, era imposible, porque no tenían para cobijarse absolutamente. Pasaban todo el día dentro de la chocita con la fogata, con una pequeña fogata, se la pasaba todo el día ahí. Y luego la noche, ¿qué? Con cartones, periódicos y cartones, se cobijaban. No, digo, no es posible. Y entonces hacía la parte de Santa Claus, de noche, sin que se dieran cuenta, llevaba la cobija fuera de las casas de las familias más pobres, golpeaba la puerta y me escapaba, porque no quería que supieran quién era. Lo imaginaban, pero yo no quería que supieran, ¿sí?, etc. A veces ni tenía para comer. Entonces lo que hacíamos era, si nos regalaban un pollito, llegaba a la choza de la familia, sabía que no tenían de comer, les daba el pollito y les decía: invíteme a comer, invíteme a comer, a compartir el pollito con ustedes, ¿no? O sea, si no lo hacemos nosotros, a la luz de nuestra, impulsado por el amor de Cristo, con ese cuerpo entregado, hagan este es mi cuerpo entregado por ustedes. Si no lo hacemos nosotros, esta es mi sangre derramada por ustedes, ¿quién lo va a hacer? El mundo no va a cambiar y las pequeñas realidades de sufrimiento que nos entornan van a seguir iguales, porque no es con la indignación: oh, pobrecito, oh, no tiene nada de comer, ¿y tú qué haces? Me estaba saliendo una mala palabra, pero me detuve, sí, se dieron cuenta, porque sí me salen, pero es cierto que para mí, italiano, dire una mala palabra mexicana no dice nada, ¿sí? A ustedes les duele, a mí no. Por eso las digo. Así es, se trata de un evento, se lo había ya dicho, de un evento simultáneamente práctico y místico. Oh, finalmente aterrizamos la fe. Ma fíjese que los jóvenes, sobre todo, no sé si hay jóvenes aquí, pero sí a los jóvenes logramos, nosotros los curas o los laicos responsables, logramos hacerles propuestas concretas, se entusiasman y poco a poco van a dejar de ser todos antropólogos, o sea, frecuentadores de antros. Sí, lo van a dejar de ser poco a poco, pero hay que darle motivaciones para vivir su fe. Si no, te dice: ¿para qué sirve la fe? Si el mundo, en lugar de mejorar, empeora, ¿sí? ¿Para qué sirve la fe? Si los que dicen que creen no hacen nada, entonces, ¿para qué creer? Importante es también el testimonio, el testimonio, nuestro testimonio. Si lee los Hechos de los Apóstoles, cuando
los ciudadanos veían cómo los primeros cristianos se amaban, cómo los primeros cristianos ayudaban a los pobres, hacían discernimiento evangélico de la realidad y la cambiaban, entonces se agregaban por montones, se agregaban a la comunidad creyente, a la comunidad cristiana. Los signos de los tiempos ya lo hemos visto, pero es cierto que además de los signos de los tiempos positivos, existen signos de los tiempos que son signos de la ausencia de Dios. Ausencia de Dios. O sea, que un señor de 60 años, padre, abuelo, se muera solo y por 6 días ni un hijo, ni el perro se dio cuenta. Oh, digo yo, esto no es posible. ¿Sí? Esto es un signo de la ausencia de Dios. Alrededor de esa persona, ausencia de Dios, ausencia de discípulos del Señor, ausencia de cristianos auténticos, comprometidos. Y todos los que están, los hermanos de la calle, que viven en la calle de la limosna o de la tortilla que les den los vecinos, sobreviven donde hay vecinos que comparten desde su pobreza evangélicamente, pero si los vecinos se encierran en el egoísmo, se mueren en la calle, etc. Entonces no es una estrategia política esta del discernimiento, no es una estrategia política, es una acción que dice apostólica, y en cuanto tal pide retroalimentación espiritual. Es una acción apostólica de apóstoles. El otro día estuve en Mazatlán, ahí tengo un equipo de encuentros conyugales, damos encuentros conyugales, como en San Juan del Río, como en Culiacán, Los Mochis, Nogales, y yo voy. Entonces vamos a dar encuentros conyugales. Y les digo siempre al grupo, al equipo, que son equipos extraordinarios. Todo mi respeto, hasta me estoy convirtiendo gracias a ellos. Me estoy convirtiendo gracias a ellos. ¿Sí? A ser un tantito menos, sí, menos cruel, menos frío, sí, un poquito más tierno, ¿no? Sí, los italianos son un poco secos, ¿no? Mientras los mexicanos son muy calientitos, entonces aprendemos, ¿no? Aprendemos de nosotros. Por lo tanto, viendo, a ellos les digo siempre, acuérdense que estamos haciendo un apostolado, no estamos aquí para lucirnos. Mire cómo somos buenos nosotros, que les damos el encuentro. No sea pendejo, no diga estas somos apóstoles del Señor. Lo hacemos como apostolado, como servicio de amor, de caridad. Ese es nuestro discernimiento evangélico de la realidad social, claro. Y es maravilloso ver cómo desde el viernes dejan sus hijos solos, o quién sabe a quién se los avientan, y ellos se quedan a dar el encuentro hasta el domingo en la noche. Dejan todos sus trabajos, el descanso, todo para hacer apostolado. Es uno de los apostolados más bellos que se pueden hacer. Son los apostolados para los matrimonios y las familias. Es un apostolado, es una acción apostólica el discernimiento, porque si no lo hacemos como apostolado, con el entusiasmo del Señor, con la fuerza del Espíritu, con el poder de la oración, dura poco. Filantropía, la filantropía dura poco. Basta ver los leones, los rotarios, etcétera, cómo van cambiando. ¿Por qué? Porque son grupos filantrópicos. Nosotros no somos filantrópicos, somos grupos creyentes. Sí, con que hacemos apostolado con el vigor del Espíritu,
con la fuerza de la oración y con el pilar de la fe. Discernimento evangélico es exactamente poner en práctica el Evangelio, cambiando la realidad social. Qué importante es que personalicemos la responsabilidad social, que la personalicemos, la fe, el compromiso social, hay que personalizar. Y luego, ¿por qué queremos vivir nuestra fe a través de este discernimiento de la realidad social? Porque queremos ser nosotros las manos, el corazón y la mente de Dios. Cuando decimos a una persona enferma, sí, que Dios te ame, ma ¿cómo que Dios te ame? Dios seguramente ama, pero para amar al enfermo solo, Dios se sirve de tu corazón, de tu tiempo, de tus energías, de tu mente. Eso es, somos nosotros el sacramento de Dios para los demás a través del amor. Cuando amamos, hacemos presente a Dios. El decir Dios te ama, no, Dios te ama a través de mí, ¿sí? A través de mi solidaridad, a través de mi esfuerzo, a través de mi tiempo, a través de mi ternura. Este Papa como insiste sobre a la ternura, que tengamos más ternura y que nos preocupemos de sanar las heridas. La iglesia, que es un campo de batalla hoy, está lleno de heridos, ni modo que yo al herido que le vaya a pedir los análisis clínicos del colesterol. No, el colesterol se lo pedirán después. Ahora sánalo. Y luego le pedirás el colesterol, los triglicéridos, etc. Pero hay que sanar las heridas. ¿Y quién sana las heridas si no somos nosotros? Sí, a nosotros nos toca. A través de es así como nos convertimos nosotros en manos, corazón y mente de Dios para los pobres de la tierra. O sea, para ser nosotros manifestación del amor de Dios en la tierra. Más que desde el cielo, Dios ama al hombre a través de ti, de tu amor, de tu entrega. Y así es el discernimiento, ¿sí? Un proceso que nos pide también de reflexionar. Hay que reflexionar sobre la realidad. Un proceso de reflexión que nos permite, ¿sí?, analizar bien la realidad, las situaciones, para ver cuál es la situación, problema a la cual nosotros podemos dar una solución concreta, práctica, no teórica. De teórico ya hay muchos, faltan los prácticos del Evangelio. Los teóricos del Evangelio somos muchos, faltan los prácticos de la fe. El discernimiento evangélico, como les decía, es obviamente un compromiso personal que puede ser compartido o en grupos o compartido con toda la comunidad cristiana. Por lo tanto, una comunidad cristiana que se está dando cuenta que en su parroquia, no sé, hay como 40 niños de la calle abandonados y que viven en la calle, la comunidad cristiana puede despertarse y empezar a pensar como comunidad cristiana qué podemos hacer para todos estos niños de la calle abandonados, qué podemos hacer. Y me dio un gusto enorme hace pocos meses cuando desde Morelia un joven laico de la pastoral social de la diócesis
se puso en contacto conmigo acerca del discernimiento evangélico y me preguntó qué podemos hacer nosotros como diócesis para poder cambiar la realidad social en la que vivimos. Y le dije, hagan discernimiento, analicen bien cuál es el problema más violento, fuerte, que están padeciendo como comunidad para poderle dar una solución concreta. Bien, en el librito vienen todos los elementos un poco teóricos, ¿no? Yo ahora insisto sobre el aspecto espiritual, pero no podemos prescindir de esta idea, que el discernimiento evangélico es tarea de todo creyente. No es para privilegiados, sino debería ser tarea de todo creyente. Y como a sus hijos o a sus nietos cada tarde les exigen que cumpla la tarea, también debemos exigirnos de cumplir la tarea que el Señor nos confía día tras día. ¿Sí? La tarea de cambiar la realidad social a través del discernimiento. El discernimiento evangélico es tarea de todos los creyentes, porque todos estamos llamados a vivir el Evangelio, a actuar según los principios, valores del Evangelio, a cumplir los mandamientos de Dios, que es un código ético maravilloso de vida social. Pero esto ya es otro capítulo que necesitaría una charla aparte, el análisis, el estudio de este código maravilloso que es el código de los 10 mandamientos de Dios. Importante entonces ver, juzgar y actuar. Ahora pasamos a los 10 pasos que tienen el libro, ¿sí? Los tenemos en el libro, les digo la página, los 10 pasos en la página 26. Ahí sí, ahora sí vamos a concretizar el discernimiento evangélico, o sea, ¿cómo se va a hacer, Padre? ¿Cómo lo vamos a poder realizar? A ver, ¿cómo lo quiere realizar? ¿A solas? Bueno, a solas pone en práctica el Evangelio, pero no hay un proyecto de discernimiento evangélico a solas. Forma un grupo de familias, un grupo de matrimonios, o tu grupo de pastoral social, o tu grupo de catequistas, de jóvenes, etc. ¿Y qué vamos a hacer? 10 pasos. Primer paso, dice, a ver, alguien que lea el primer paso, número 1. Crear un ambiente de fe, de apertura, de discernibilidad y se escucha atenta de la palabra y del Espíritu de Dios. Primer paso, crear ambiente de fe. ¿Por qué? Porque es una propuesta mística, práctica y mística. No es filantrópica. Necesitamos de la gracia de Dios para poderla cumplir. Necesitamos de la iluminación del Espíritu. Y la iluminación del Espíritu se consigue con la fe, con la oración, creando appunto un ambiente de fe. 2. Detectar entre tantas posibles la situación problema sobre la cual se realizará el discernimiento evangélico. Hay tantas situaciones alrededor de ustedes, donde viven. Hay tantas situaciones de miseria, de sufrimiento, de soledad, de dolor, de abandono, de desesperanza. Entonces hay que checarlo, ver cuáles son y dialogar. Uno puede decir, me parece que hay una familia desintegrada cerca de mi casa, a veces ni tienen para comer, muchos hijos, ni vestidos para cobijarse, etc.
otro puede hablar de otra situación, problema concreto. Y entonces se dialoga entre todos para ir poco a poco seleccionando la situación problema que queremos transformar. 3. Describir detalladamente la situación problema o hecho sobre el cual se quiere hacer el juicio. Bien, entonces, aquí se trata ahora de describir la situación problema que se ha seleccionado, que se ha escogido. Hay que describirla detalladamente. Mejor descrita, mejor es. La descripción, en efecto, más clara y precisa, mejor. ¿Por qué? Porque permitirá un análisis más profundo de la situación. Por lo tanto, hacer ver un poco estadísticamente, o sea, rescatar datos estadísticos, testimonios sobre la situación. Si es necesario tomar fotografías, como hicimos nosotros cuando construimos ese cuartito para la familia que había perdido su casucha de piedras. Fotografías para enseñarlas a la gente que luego nos va a ayudar. Grabaciones de video, etc. Cuarto paso. Analizar la situación, problema en sus causas. Un hecho o una situación no depende de una sola causa. Generalmente influyen varios factores de diversas órdenes. Los intereses personales, las ideologías, la ignorancia, las circunstancias económicas, políticas y culturales. Hay que ir a las causas de esta situación problema. ¿Por qué esos niños dormían en una casucha de piedra con un techo de lámina? Llegó el viento, la tumbó, se fracturaron todo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? La pobreza. ¿Y por qué son pobres? Porque tenían un padre que era un amigo del Don Chupe. Entonces se la pasaba, tome, y obviamente, ¿sí? Eso creó esta situación problema. 5. Identificar las consecuencias de la situación problema, puesto que viven en estas condiciones, no pueden ir a la escuela, los niños no pueden vestirse porque no tienen con qué, etcétera, etcétera. 6. Interpretar ahora, iluminar la situación desde el Evangelio o la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son los principios que iluminan? Y luego señalar las acciones concretas, repartir las responsabilidades que vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer, etc. Y el 8, poner en práctica. Ahora, mano a la obra, duc in alto, diría el Papa Juan Pablo II, mano a la obra. Ahora se trata de realizarla. Luego, de vez en cuando, punto 9, paso 9, evaluar y cuando se logra, celebrar. Los mexicanos son expertos para celebrar todo. Celebran los 3 años, los 4 años, los 5 años, los 6 años, los 15, 18, 20, 21, son fantásticos. Pero esta vez hay que celebrarla con la oración y con la acción de gracia. Ojalá que lo que hemos visto, que hemos tratado, esta propuesta de pastoral social, que es el discernimiento evangélico de la realidad social para su transformación, ojalá que penetre en su corazón, en su mente, los motive, los anime para ir poco a poco cambiando la realidad, poniendo en práctica el Evangelio y seguir por este hermoso camino de la santidad. De mi parte es todo. Muchas gracias. El comercial es, si quieren estudiar un poco este proyecto, está el librito aquí a la venta, ¿no? 30 pesitos. ¿Ya no hay? Bueno, ¿hay otro libro que no? Tampoco. Uno es para abogado. Si hay abogados aquí que no lo tengan, este libro le puede servir.
Los he escrito yo todos estos libros. Esto es para enderezar a los abogados cuando actúan chuecos. Ética para abogados. Si tiene abogado, se lo puede regalar. Y este es sexualidad, amor. No, sexualidad bioética y moral social. Pero esto se lo voy a dar a Lucía. Se lo voy a dar a Lucía. ¿O lo llame más? Entonces ya con eso. Lo que quieren terminamos. es el Sí, ahora los que quedan se lo puedo firmar. Bueno, pues le damos las gracias al padre Matiz, de parte del párroco Víctor Manuel Avendaño, que por ahí anda ocupado. No, pues muchas gracias. Está bien. Ok, gracias, mi amor. Un día regresaba de Italia con el Belice, había muchas botellas de vino, no les digo cuántas, muchas botellas de vino bueno, el mejor vino es italiano. De hecho, en las bodas de Caná, cuando convirtió el vino, lo convirtió en vino italiano.